buenas noches, bienvenidos una vez más al análisis de Politicando. Usted sabe, el mundo no da tregua, le digo el mundo porque Guatemala, el otro día con el invitado que voy a presentar ahorita, hablábamos de que Guatemala no tiene una coyuntura, tiene N coyunturas, tiene N circunstancias y N problemas que pasan al mismo tiempo y no da tregua, pero el mundo es igual. El mundo que Estados Unidos hizo esto, que El Salvador acá, que China, que Rusia, que todo el mundo. Para hablar de todo esto, de lo que ha pasado en el país. Usted sabe que el tema ahorita del seguro obligatorio que pasó hace unos días causó una gran revuelta. Otra más. Pero para platicar de eso le doy la bienvenida al doctor Aquiles Fayase, amigo ya de la casa, exconstituyente. ¿Y para qué lo presento? Usted no necesita presentación, doctor. Bienvenido. ¿Qué tal? A su casa nuevamente. Son buenos días hoy, ¿verdad? Buenos días. Mientras estamos grabando, buenas sí. noches para los que nos van a ver. ¿Cómo ha estado? Bien. Bien ocupado. Bien ocupado. El país no da tregua, como no, decíamos. Esta vez estaba ocupado por otros asuntos y estaba algo desconectado. Yo me enteré de los famosos bloqueos después, a las 5 de la mañana del día miércoles, porque tenía un tema que hacer. Okay. Y les cuento que yo estaba en Petén, pues, y no podía llegar al aeropuerto. Así que los bloqueos también fueron allá. Mire, pero esa historia es muy frecuente en Guatemala, ya ni nos asombra. Para la elección del Colegio de Abogados se vio aquellas fotos de los pobres que estaban en el aeropuerto de Guatemala, mejor jalando sus... Caminando. Guatemala no tiene una coyuntura, lo que tiene es un torneo interminable, un torneo sin fin, que se llama intento de coyuntura, y no para, y el tema trágico es que no hacemos que pare. Es cierto. Aunque no cree que hay intentos de gente que sí quiere hacer que pare, pero tal vez no encuentra la forma por dónde hacerlo parar. Es lo mismo. No pueden hacerlo parar. Mire. Pues bien, todo caminando, ¿verdad? En nuestras Guatemala. Han pasado tantas cosas. Desde aquella vez que platicamos el otro día, estaba muy reciente el tema de la toma de posesión de Donald Trump. Y han cambiado algunas cosas, otras no han cambiado, pero Guatemala han cambiado un montón de cosas. Digamos que la coyuntura de ese día no fue la del día siguiente y mire cómo estamos hoy. ¿Cómo ve lo de este? No le voy a decir lo de estos días porque pasaron muchas cosas, pero esto del seguro, ¿cómo ve el presidente? Yo escuché su lectura y cabal dijo, presidente, de la cara. ¿Quiere mi opinión contra los motoristas usted y me van a linchar en la tele? Van a tirar piedras para la pantalla. Yo creo que todos hasta cierto punto estamos... Mira, pues, el tema del seguro, los motoristas, las licencias, el de las motos, la existencia de tanta moto, todo está ligado. Parecería que no estuviera ligado, pero sí está una correlatividad. ¿Dónde nace el problema? Nace con el usuario de transporte público correcto, que no encuentra satisfacción. Bueno, esto no es nuevo, esto es de décadas atrás. El retorno a la antigüedad. De décadas atrás. Esto de los años 60 todavía medio se podía. Yo me transportaba en camioneta. Ok. O sea, yo, teniendo la posibilidad de hacerlo en vehículo, me salía muy práctico y era seguro, cómodo y seguro. Agarrar una línea 1. No me recuerdo la línea, creo que es la 14, pero en fin. El tema es, bueno, ¿qué ha hecho la sociedad guatemalteca para lograr un sistema de transporte colectivo eficiente y seguro? Nada. Y no es culpa de este gobierno, ni de Yamatei, ni de Vinicio, ni de Lucas. Esto viene mucho más atrás. Okay. Bueno, ¿cuál es la filosofía del transporte urbano? No existe en Guatemala. El transporte urbano y extraurbano son dos problemas. Son dos problemas distintos. Bueno, la filosofía del transporte extraurbano, pues esa es privada 100%, pero tampoco llena los requisitos de seguridad y los requisitos de comodidad. Vea usted esas camionetas, las comúnmente que hasta los gringos le han apodado los chicken bus. Okay. Van 3 en una banquita, con la ventana abierta, sin aire. Sí, digamos, el tema aquí es que como sociedad no hemos hecho nada para proveer la movilidad segura
y confortable de la población. Bueno, eso a través de los años, ¿qué ha ido generando? Ha ido generando negocios chuecos. Bueno, tenemos que irnos a Estados Unidos, la ola de migrantes y la explicación por qué tenemos los buses que tenemos. Okay. En Estados Unidos, los autobuses tienen un tiempo máximo de vida al servicio escolar. Usualmente son 3 años, de 3 a 5 años. Bueno, cuando esos autobuses que ya tienen 100,000 millas en los 3 años de estar llevando niños gringos a las escuelas, tienen que liquidarlos. Ya contablemente son 0 porque allá las escuelas no son como aquí, allá llevan una contabilidad donde el valor del autobús representa algo de lo que se llama el endowment de ellos, o sea, del patrimonio de ellos. Bueno, ¿qué hacen con los buses? Nadie los quiere. Pues son buses de 5 años que tienen recorrido su vida útil. 100,000 millas, o sea, 150,000 kilómetros, y ya nadie los quiere allá. Entonces vienen los migrantes de México, Guatemala, de Honduras, de Ecuador, de todos lados, y compran los autobuses a precios de remate. El autobús lo llenan de electrodomésticos y se lo traen caminando por México. Llegan a Guatemala y le ponen la parrilla plateada y lo pintan, y el mismísimo autobús que está retirado en Estados Unidos para llevar niños empieza a llevar pasajeros en Guatemala. Y tenemos autobuses de 25 años. Sí, viejísimos, modelos 80 también. Y 30 años. Eso lleva al busazo del Puente Belice. Sí. ¿Okay? Sí. Muy poca gente en Guatemala anda con un carro del año 80. Sí, correcto. Solo que sean esos buses exorbitantes. Entonces, ahí tenemos el problema de dónde origina, digamos, como que según el gobierno actual, la oportunidad política de quedar bien. Obliguemos, digamos, apliquemos la ley que ya existe, porque es de la ley de tránsito antigua, el hecho del seguro. Apliquémosla con motivo del busazo. Pero no se pusieron a analizar el motivo del busazo. El bus llevaba un patojo con licencia C de 19 años de piloto. Y excesiva velocidad. No, es irrelevante. Es relevante porque el tema es, para que usted le den una licencia para manejar un autobús o para manejar un camión, necesita tener 25 años y una licencia B. Claro. ¿Ok? Entonces, y no la tenían. Entonces, incluso tipo A, bueno, eso es para camión de carga pesada. Así es. Entonces, el tema es los seguros. Resulta que las aseguradoras no pagaron el seguro del bus, porque no cumplían los requisitos de que el automóvil asegurado no cumplía los requisitos del seguro, y encima el piloto no cumplía los requisitos. ¿Qué hizo el gobierno? Ponérselas a todos. No, pagó 50,000 quetzales a cada víctima. A cada víctima. Ajá. ¿Cómo le dio a la población eso? El seguro no es obligatorio. No atornían al autobusero ni a la compañía de seguros. Entonces, ahí en la mente general está eso, que por qué a las aseguradoras no la obligaron a pagar el busazo. Bueno, acto seguido, viene el tema de que la ley de tránsito exige seguro para terceros, desde hace 20 desde años. 96. Sí, casi 30 años. Vale. ¿Qué deciden hacer unilateralmente? Dar 45 días para sacar seguro. Es que muy poco tiempo. ¿Cómo? Ajá. ¿A quién se le ocurre semejante burrada? Eso es simplemente una burrada. Entonces, aquí el tema es ¿por qué existen las motos? Así como ¿por qué existen los autobuses viejos? ¿Por qué existen las motos? Ahora uno dice, pues me atropelló. ¿Y quién lo atropelló? Pues una moto china negra con uno de casco negro, con placas cubiertas. No, entonces, el tema simplemente así no es. Entonces,
viene el gobierno y hace un mal cálculo. Calcula que va a haber un negocito en 45 días de $2,000 millones de quetzales. Millones de quetzales. ¿Y quién es el beneficiario de todo ese negocio? Las 5 aseguradoras de Guatemala, que son propiedad de los bancos. Entonces, a los bancos, primero no los obligaron a pagar el busazo, y ahora les van a dar un negocio de $2,000 millones de quetzales. Entonces, ¿la gente cómo leyó eso? Sí, una indignación. Una indignación. Pero luego tenemos la realidad. ¿La realidad cuál es? ¿Quién anda en moto? Sí, el que no tiene para un carro, quien necesita movilizarse y no tiene acceso a un servicio de transporte público. Y esa persona, hay 3 millones de placas de motos registradas y 1.200.000 licencias de motos registradas. Quiere decir que faltan 1.800.000 licencias. Quiere decir que 2 de cada 3 motos que andan ahí andan sin licencia. No existen en su registro. Va. La pregunta es, ¿dónde está Metra? Ajá. Usando Semetras. Aquí en zona 10 poniendo ahorita poniendo cepos a la gente que sí tiene licencia, y que sí tiene carro y sí tiene seguro. Exactamente. ¿Okay? A ellos están jodiendo Metra. Exactamente. Entonces, los motoristas, ¿qué entendieron? Entendieron, uno, ando en moto porque no tengo pisto. Ajá. ¿Ok? Ando en moto porque me obligan, porque no hay transporte público. Como ando en moto, tengo que pagar gasolina, tengo que pagar la cuota y gano los mismos 3,000 pesos. No me alcanza. Y ahora me quieren poner más. Y ahora encima me quieren poner un seguro. No me alcanza. Pero peor todavía, quieren que vaya a hacer mi trámite de la licencia. Cierto. Okay. Ajá. ¿Cuánto cuesta sacar una licencia? No solo cuánto cuesta, sino lo que significa responsabilidad. Porque ahora, usted tiene una moto comprada con un DPI y si hay un accidente, la dejan tirada y se van. Así que, ahora, entonces, déjeme terminar. El tema final es que se tuvo que haber hecho. Ajá. Muy fácil. Lo que pasa es que se necesita entender la realidad, entender la mecánica y tener 2 granitos de pimienta política. Claro. Así, ¿qué va a suceder el 9 de abril? ¿Qué va a suceder? El NIT deja de existir. Sí. Se convierte el CUI. El CUI, el DPI. El DPI. ¿Ok? Sí. Bueno. ¿Quién implementó eso? La superintendencia. La SAT. ¿Qué pasa si la SAT se echa un subacuerdo que para emitir la calcomanía en julio del 2025 tiene que presentarse la póliza de seguro? Y todos los vehículos nuevos tienen que salir con seguro. O sea, de nueva placa. La nueva placa. Primera placa siempre con seguro. Sí, y eso no es cosa nueva, pues. Entonces, ¿por qué no lo hicieron así? Ajá. ¿Por qué pusieron 45 días en un anuncio pendejo simplemente una circular de la SAT? Y cuando llega a los muchachos a sacar su placa de la moto, miren, no se la podemos dar. Ajá. Su póliza de seguro. Su póliza de seguro. Y afuera, Emetra. Alto. Revisamos, quiero ver su calcomanía. Y si hubiéramos ahorrado todo esto, porque todo esto, ¿qué significa? Ajá. Es una derrota política horrenda. Es que eso es parte también de lo que le quería preguntar y que lo quiero amarrar con las siguientes cosas. Primero, que salen a decir también, como hasta cierto punto justificación, se tocó la vibra o la vena más sensible del crimen organizado que opera a través de motos clandestinas y taxis clandestinos. Entonces, por eso se pusieron, número 1. 2, justamente como usted lo decía en su lectura, estaban esperando a ver si o no la CC, si eran ellos, bueno, nos retiramos o esperamos a que la CC lo haga, porque el secretario de Comunicación Social a una hora dice, estamos firmes, casi como el Ministerio Público, fuertes y firmes, no retrocedemos, pero en la noche aparece el presidente después de 48 horas, como que aceptando que se doble el brazo. Empecemos a preguntarnos,
¿Dónde estaba el presidente esas 48 horas? Esa es una muy buena pregunta. ¿Ok? Sí, sí. ¿Dónde estaba? ¿En qué estado estaba? ¿Y en qué situación estaba que no podía dar la cara? Estaban dormidos, decían algunos por ahí. Seguía durmiendo. Durmiendo bajo qué efectos, no importa. El asunto es, se explotó una crisis nacional totalmente inesperada. Que se pudo haber evitado desde un Se inicio. pudo evitar, pero también se pudo abortar a la hora número 1, si el presidente hubiera aparecido. Pero no, salió el secretario privado y el secretario de comunicación. El ministro. ¿Y para qué nos sirve todo eso? Un ministro tambaleante y titubeante. ¿Estaba el presidente en iguales condiciones? No sabemos, ¿verdad? Entonces, el tema de esto es una derrota política más, y tal vez yo la veo como la más significativa, porque las derrotas políticas que ha tenido ha sido a manos de la clase política. Pero esto trascendió. Esta es una derrota política que la propia estructura que bloqueó el país para que él tomara posición, le dijo, Nanay, lo bloqueó a él ahora. Los amigos de la Betania. Exacto. Increíble usted, porque antes se veía, obviamente en el país todos estamos a favor de la democracia, pero antes se veía a la Betania como un símbolo, un estandarte de la bandera de la democracia, y ahora eran unos vándalos. Ahora son unos vándalos. Bueno, pero... El regreso a la antigüedad. El retorno a la antigüedad. Los liberadores son vistos como ocupación. Exactamente, interesante. El retorno a la antigüedad definitivamente, pero mire, yo me puedo pensar, ¿por qué el gobierno espera siempre a que lleguen a estos puntos? Porque acabamos de tener otra crisis hace un tiempo con el tema de la basura y otro ministerio involucrado, que era el Ministerio de Ambiente, porque... No, el gobierno no espera, el gobierno no aprende. Son dos cosas distintas. ¿Y por qué? Porque son muy necios. No quieren, ellos son muy doctrinarios y están haciendo cosas que no permite la política real. La realpolitik. La realpolitik. Ahora, bueno, no, iba a terminar su idea. Ahora lo que le pregunto es, ¿por qué no aprende? ¿Qué cree? ¿Qué pasa por la mente del presidente o de los ministros o de sus secretarios? ¿Cree que el presidente ya debió haber cambiado parte de su gabinete y cambiar parte de su rosca, que ya sabemos que siempre lo anda rodeando el secretario de Comunicación Social, que hasta se lo lleva a ver a Mujica, y su secretaria privada? ¿Qué pasará ahí? Cosas turbias pasan ahí. Que usted, como dijo Vargas Llosa, eran tiempos recios. Eran tiempos. Bueno, si quiere platiquemos eso al regresar del corte comercial. Usted no se despegue, porque ya ve que aquí el análisis está al hueso, como tiene que ser, ¿verdad? Regresamos en breve. Bueno, regresamos al análisis politicando con nosotros. El doctor Aquiles Ayase no necesita presentación, exconstituyente, y ahora es el más solicitado como analista en los medios, ahí para ver qué está pasando, porque les gusta su análisis al hueso. Por eso lo tenemos acá también, ya ven. Tome su ticket y agarre su turno. Algo así, ahorita que viene Semana Santa hay que comprar los turnos, a ver si no nos toca lo mismo. Ya el fondo morado ya lo tenemos aquí. Hablábamos acerca de esto, de que por qué no aprenden las lecciones. Parte de la política es aprender las lecciones de los gobiernos que han antecedido y que han tenido sus derrotas políticas. También yo recuerdo una vez que el presidente Portillo le preguntaron qué consejos le daría a Bernardo Arévalo. Pues consejos, no, de qué hacer no le puedo dar, pero contarle qué no debe de hacer y cuáles fueron mis errores les puedo dar muchos. ¿Cuál es su postura en ese sentido? Humildad. Humildad. Hay que fracasar para tener éxito. Pero esta gente no quiere intentarlo para no fracasar. Y no quiere intentarlo porque no sabe cómo. Entonces tienen miedo, tienen dos miedos. Miedo al fracaso
y miedo a la valentía de hacerlo porque conlleva persecución. Pero si Y entonces tienen usted el lo mira. poder. No, ellos tienen el poder formal. Ok. El poder real no lo han sabido ejercer. Pero lo tienen a su disposición. Alguien que llegara a la mesa y los pusiera así, ¿ve? No así, no. Los pusiera así. Ok. Entonces sería respetado, pero ya a esta altura del partido ya vimos que la vicepresidente no existe. El presidente, pues a ratos sí, a ratos no, tal vez, y ya vamos a ver y es probable. Y hasta entre ellos dos no hay mucha comunicación. Es irrelevante. Es irrelevante. ¿Cree usted que Es irrelevante que entre un presidente y un vicepresidente haya o no comunicación. Es irrelevante. Vea a Yamatei y Willy Castillo. Willy Castillo, sí. Cero, y hasta Willy vivía afuera. Vea Villagrán Kramer y Lucas. Ajá. Es irrelevante. Ok, bueno. Cada quien tiene su feudo. Pero lo que usted decía, no es momento de que ya hubieran cambiado gabinete. La respuesta es sí. Pero la pregunta es, ¿a quién ponen? Si usted se da cuenta, todo el gobierno, desde la tercera esfera hasta la primera línea, ¿quiénes son? Son los eternos ONGeros que tenían todas las respuestas. Y resulta que no tenían todas las respuestas. Y resulta que tenían una deficiencia absoluta del requerimiento esencial, que son yemas para enfrentar la situación. Mire, yo acepto el Ministerio de Comunicaciones. Sé que me voy a romper la cara con los contratistas, los mañosos, y sé que si pongo orden, viene Gerona a perseguirme. Entonces, si no estoy dispuesto a eso, ¿para qué lo acepto? Claro. Ahí está Félix. Mire, pues, su viceministro que antes iba a alegar al Congreso y después hasta lo sacaron de que sale por la puerta trasera. Cabal. Entonces, usted lo mira con todos los ministros. No es momento de criticarlos, pero claro. Dígame uno. Uno bueno. Dígame uno que sepa, que yo le pueda decir, pues está haciendo bien su trabajo, es valiente, ha resuelto algo. Es que el asunto que solo se ven 3 incluso. Los otros, le podría decir, mire, que ni sabemos quiénes son. ¿Usted conoce a la ministra de Cultura? No. ¿Sabe quién es? Bueno, el ministro, sí, no. Debe decir el de Desarrollo Social, que lo conocí solo porque un diputado lo fue a enfrentar en un desfile hípico y después ahí supimos muchos quién era el ministro de Desarrollo Social. Bueno, es que Abelardo era el secretario de organización del partido. Del Semilla. Él sí tiene su puesto ganado, pero que lo tenga ganado no quiere decir que lo sepa ejecutar. Sí, completamente. Son dos temas diferentes. En fin, nos hemos caído ya en un ciclo pantanoso eterno de criticar al gobierno y no hay soluciones que podamos dar, porque con cada acción que ellos toman y la chorrean, la situación se complica aún más. Ahora, dígame cómo van a hacer para cobrar el seguro, para imponer el seguro de las motos. Bueno, no se va a poder. Simplemente este gobierno no va a poder. Este gobierno tuvo que dar marcha atrás con el tema de la basura. ¿Por qué? Y esto es una derrota política que como la gente no entendió muy dónde íbamos. El dueño de la ONG, que Alejandro Maldonado lo llamó por ser su cuate para ser ministro de Ambiente, se echó el reglamento de la basura. Le tocaba al siguiente, y limpiándose las manos, le tocaba al siguiente gobierno implementarlo, pero lo postergó y el siguiente gobierno lo postergó. Bueno, este personaje, dueño de la ONG, exministro, viene y financia al gobierno, al partido Semilla. Le compra una casilla a su esposa para que sea diputada. Siendo diputada, se la nombra ministra de Ambiente, igual que de esposo, 8 años después. Vaya,
¿Qué hace ella? Implementar el reglamento de su esposo en beneficio de las empresas que ya habían puesto desde hace 8 años de reciclaje de basura. Se dieron cuenta que no era así de fácil. Pues. No. ¿Y dónde es el conflicto de intereses, pues? Claro, también. ¿Me entiende? Entonces, el tema es que están saliendo iguales, pero con las mañas sin pulir. Porque como nunca tuvieron la oportunidad de pulir las uñas, ahora las están puliendo en el camino con machete. Y entonces son muy burdos. Mire el caso del ministro de Finanzas. A mí me recuerda, no tengo, se me va y se me viene el nombre, el coronel que fue ministro de Finanzas de Lucas García. Ok, no, ni idea. Investíguelo. No, vamos. Investíguelo. Es el mismo caso del ministro de Finanzas de hoy, el hombre más poderoso del gobierno. Ok. De ser un incompetente al que maneja el pisto. Y es el hombre, el factotum de todo el gobierno. Y están manejando un platal. El presupuesto, este sí es, bueno, cada año es el presupuesto más alto de la historia, si es que no rige el mismo. Y con 40% sin corrupción, debíamos aumentar 40 más. Ajá, o sea, esa es una de las cosas que como le han achacado, pero, o sea, deberían este año hacer maravillas. Con Roberto Alejos, la otra vez aquí platicamos que decía, el segundo año es el de Bernardos. Si va a hacer algo, tiene que ser en el segundo, porque el tercero ya es pre-campaña. Y el cuarto es campaña, ya nadie piensa en el presidente sino en las elecciones. Lo que pasa es que ahí, en ese razonamiento, hay varios hoyos. El primero es asumir que el presidente entiende que entendió y que ya está entendido y que tiene las ganas de hacerlo. Pero si no, solo quiere pasar el agua el segundo año para que en el tercero le pongan poca atención y en el cuarto lo ignoren. Y él termine su periodo sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria, pero recordado como el hijo del otro presidente. Ajá. Lo siguiente es, el tercer año es pre-campaña. Eso no es excusa para no ejecutar. Por el contrario, es la excusa para ejecutar más. En favor de sus candidatos. Pero y el este año ni partido van a tener para estas elecciones. No sabemos. Esas sorpresas vienen. Y el cuarto año es el año de Hidalgo. Bando si el que deja algo. Y entonces la piñata de ese año va a ser terrible. Mire, en Twitter hay un exanalista que como bromea que todo el gobierno va a terminar exiliado y dando pláticas de liderazgo y de democracia. El presidente. ¿Cómo? Y esto lo amarro con lo que le decía. ¿Va a haber partido o no va a haber partido? Para ese entonces, ¿qué va a pasar con estos 23 diputados? ¿Van a quedar sin posibilidad de elección o van a sacar una alternativa? De esos 23 diputados, 19 no logran reelección. Fueron un accidente de la vida. No van a lograr reelección porque no tienen ningún liderazgo. No tienen, a ellos les preguntaban, ¿vos podemos poner tu nombre aquí? Hay un muchacho que es re buena gente. Era bartender en la antigua y la gente lo conocía. Es todo. No hay más. No hay liderazgo. El verdadero liderazgo se está moviendo en otros niveles. Y es ahí donde tenemos que analizar qué es lo que nos viene. Estamos ya al final de marzo. Ya estamos en abril. Bueno, ya es abril. Pero más interesante, estamos a 60 días de las lluvias. Y sigue sin el kilómetro pero sin arreglarse. Toda la gente habla del kilómetro 44. Más importante es el kilómetro 64. Porque el kilómetro 44, por lo menos todavía hay cómo ir y hay ruta alterna. Que la carretera vieja. El kilómetro 64 de la autopista está cerrado. Que es donde se vino el derrumbe, aquel de los privados que nos quieren demostrar por segunda vez qué tan eficientes son los privados. Primero hicieron el hoyo del 44 y ahora hicieron el hoyo del 64. Esas privatizaciones son eficientes. ¿Qué pasa con el kilómetro 11 de la carretera El Salvador? Sí, ya destaparon. No, pero ¿cuántos años lleva? Sí, se lleva 3 años. ¿Y qué significa eso para la productividad? Claro, eso es
un gran atraso que repercute, al final repercute directamente en el consumidor. Y viéndolo en el kilómetro 11, pero el kilómetro 17 de la autopista a Villanueva está cerrado. Ese está cerrado también, ¿cierto? Y lo mismo sucedió el día del Colegio de Abogados, que sale Amílcar Montejo diciendo: aeropuerto cerrado por tanto tráfico, busquen vías alternas. ¿Usted conoce una vía alterna al aeropuerto? No, no hay ninguna. No hay ninguna. Y solo Guatemala tiene el aeropuerto aún dentro de su... No, eso no es cierto. No. Hong Kong lo tiene. Bueno. Y un montón de... Berlín lo tiene dentro de la ciudad. ¿Qué cree usted de ese argumento entonces? Es simplemente andan buscando el negocio del aeropuerto en la costa. Okay. Y ese negocio ya lo empezó Yamatei con haber privatizado el aeropuerto de la base militar del Pacífico. Mire, imagínese semejante situación. El miércoles de la semana pasada, usted tenía un vuelo para ir a Madrid. Tiene que salir de Guatemala 4 o 5 horas antes para poder atravesar el kilómetro 17, el 44 y el 64, más las 3 horas normales de viaje. Está hablando que se tiene que salir 8 horas antes para llegar al puerto. En el puerto entonces ya puede tomar su avión para irse a Madrid o a Miami, a donde usted quiera, a Buenos Aires. No. ¿Qué significa eso para el turismo internacional y para el turismo local? Para el turismo local significa que hace imposible. Totalmente. Y para el turismo internacional, ¿cuántos turistas cree que van a querer venir a sabiendas que hay un aeropuerto? Es como que yo le diga: mire, ¿usted sabe cuántos aeropuertos hay en Tapachula? No. 2. 2 aeropuertos en Tapachula. ¿Cuál fue el aeropuerto internacional de Guatemala durante 1 año, 3 meses? ¿Fue el de Quetzaltenango? El de Tapachula. El de Tapachula. Porque con la idea de cerrar el país, todos los vuelos entraban a Tapachula. ¿Cómo llegaba la gente de Tapachula a Guatemala? El embajador sueco tuvo que pasar el puente en tuk-tuk. y lo promocionaron así. Entonces, mire, el aeropuerto en el centro de la ciudad, en el sur de la ciudad, como está, es un gran aeropuerto. Okay. Cumple las funciones. ¿Por qué se deshabilitó el aeropuerto de Ilopango en El Salvador, en el sur de la ciudad de El Salvador, en favor del aeropuerto internacional de San Salvador, que está como que, digamos, a la altura de Palín en Guatemala? Cercanía de la ciudad. Infraestructura. Era más largo llegar de las zonas turísticas de San Salvador, atravesar las zonas rojas hasta llegar a Ilopango, que agarrar la supercarretera que hicieron directo al aeropuerto. Sí, pues. Y ahora están haciendo otro aeropuerto. México, la Ciudad de México, ¿cuántos aeropuertos tienen internacionales? 3. Moscú, ¿cuántos aeropuertos internacionales tiene? Pero en ese caso... 4. Pero también estamos comparando ciudades también muy grandes, ¿cree usted? Y Guatemala es una de las grandes ciudades del mundo. Tiene 3 millones de habitantes, el área urbana. Sí, ya no cabemos en la ciudad. Pero, mire, hay otra pregunta que le quiero hacer y saber qué es lo que opinan, porque en estos mundos, cuando uno pues, anda en todo esto, se entera de muchas cosas que van pasando. Cuéntame el chisme. Los partidos, ya todos los partidos ya andan buscando hacer las asambleas, ya están pensando, bueno, muchachos, no, ya este gobierno ya pasó, ya pensemos en otro. ¿Cómo ve estas elecciones que se avecinan? Y le digo que se avecinan porque incluyen varias elecciones. Viene el tema de fiscal general, vienen magistrados de la Corte de Constitucionalidad y quieren condicionar. Son condiciones previas a una elección general. Y eso es a donde quiero llegar también. Son dos temas aparte. Bueno. Y ya los partidos ya están pensando en eso, ya en el próximo periodo. Sí, pero ¿a quién representan los partidos? A los dueños de los partidos. ¿Y a quién representan las ONGs? A los ONGs. ¿Y quién representa al pueblo? Sí, no, el pueblo, como diría ahí un presidente, no está representado. El soberano está ausente. Entonces, veamos pues.
Elecciones que vienen el año entrante. En orden de importancia para usted, ¿cuál es el número 1? Yo le diría que la del fiscal general. La Corte de Constitucionalidad. Y esa Mire, es que si me pone a elegir entre esas dos elecciones está complicado, hombre, porque las dos son bien fuertes, pero tal vez por la narrativa que se ha últimamente. Esa narrativa es una narrativa. ¿Cree que ya murió esa narrativa? Ya murió, esa ya murió hace mucho tiempo, mucho tiempo. Ya ahí hay una ganadora clara y contundente. Ganó la fiscal, creo. Ganó la fiscal. Sin más trámite, ganó la fiscal. O más, tal vez la descripción no es exactamente esa. Es Bernardo no pudo. Ok. Porque no quiso. No pudo. Simplemente no pudo porque no pudo. No porque no haya querido. Siguen redactando la invitación a la fiscal todavía. Porque dijeron que le iban a invitar. Entonces, ¿usted cree que de la Corte de Constitucionalidad? Así es. Pero ahí convergen varios interesados. Ahí convergen los grupos corporativos. La Corte de Constitucionalidad se convirtió en una junta directiva. Y en esa junta directiva es quien tiene más influencias. Porque la Corte de Constitucionalidad se cambia un mes antes que el fiscal. Cierto, pues es cierto. Sí. Que antes. ¿Quién va a conocer los amparos contra el proceso de la comisión de postulación del fiscal? Del fiscal, porque ya nos acostumbramos a que sea la fiscal, es del fiscal. ¿Quién va a conocer esos amparos y todo ese procedimiento? La nueva Corte de Constitucionalidad. Y entonces depende del balance de la Corte de Constitucionalidad, lo que estamos viendo ahorita, elecciones forzadas en el Consejo Superior Universitario, las elecciones del Colegio de Abogados, porque Mire, ese fue otro gran rollo, el tema del Colegio de Abogados. Mire, ¿por qué tenemos que darle tanto espacio a los huizachis? Sí, hombre. Yo soy huizache, soy abogado, pero ya me cansé de las noticias de abogado. Ya no hay que darles. Ya ustedes, los que dirigen la opinión pública, debían de hacer caso omiso A las opiniones de los abogados. de tanta huizachada, porque es una tras otra, y el 99% de las personas que nos están escuchando no son abogados y se confunden. Y el problema es que todos creen ahora ser abogados. Les da el articulitis, que la primera frase del artículo 29 dice, y el otro le contesta, pero la segunda frase dice. Y entonces lo que tenemos que hacer es dejar de hablar de abogados y tenemos que empezar a hablar por primera vez del fondo de todos los problemas, que es la ausencia del Estado. La ausencia del Estado, usted la mira, no hay agua, no hay leyes de aguas, no hay tránsito, es una selva eso del tránsito, no hay educación, estamos educando esclavos, no hay salud. Eso le iba a decir, el tema de salud llora sangre en este país. El tema de la educación llora sangre. Bueno, todo llora sangre. Entonces, a ver, Bernardo va a tener un espacio para poder poner un magistrado en la Corte de Constitucionalidad. Ya sabemos quién es. Ya se sabe. Ya se ¿Se sabe. puede decir en cámaras o fuera de cámara? Todo el mundo sabe quién es. ¿Cree que eso le va a dar más espacio y que logre negociar con el Congreso o poner Mire, 1, 2 y Corte Suprema? Depende, dijo Pepito, porque ya vimos el caso de Gloria Porras, que fue nombrada como representante y los mismos de la Corte Constitucional dijeron, Nanay, nos autoamparamos y aquí no la dejamos entrar. Sí, hombre, usted aquí. ¿Y cree que le pueden hacer la misma jugada? Es que ya está el presidente. Ya está el presidente y ya está el manual de instrucciones. Ya está todo. Entonces, depende quiénes son los demás. Entonces, nada garantiza de que pueda voltear el pulso en esta... Si es un pulso entre Ejecutivo y los que representan... Yo hubiera dejado ya hace ratos de hablar de pulsos. Bernardo no es capaz de hacer esto. No es capaz. Simplemente es una persona donde prefiere sentarse. Mira, pues, esto lo del presidente
se me vino a la mente con mucha risa cuando la vocera de Donald Trump le contestó a los periodistas cuando Trump dijo lo que se iba a quedar con Gaza. Ajá. En la conferencia de prensa, la vocera de Trump dijo: es que ustedes juegan damas chinas. Nuestro presidente juega ajedrez cuatridimensional. Se jugará aquí en Guatemala. Pues lo mismo nos dice nuestro presidente, pues. Pero no, se olvida de que el ajedrez es un juego violento y sangriento. ¿Donde se mata al otro rey o se obliga? Se mata a los peones, se captura a la dama. A la dama y se arrincona al rey para que se rinda. Ese es el ajedrez. Esa es la realidad del ajedrez. Esa es la realidad cruda del ajedrez. ¿Quién lo juega? Un estratega militar. Entonces que nos ven a decir que yo no me mancho las manos porque soy ajedrecista. Es que nunca ha jugado ajedrez de verdad. Siempre se ha sentado ahí con los cuates, echarse los vinitos y hacer como que hacen. Ahora, doctor, no quiero que terminemos sin antes hacerle esa pregunta, porque he visto también su análisis acerca de lo que está haciendo Trump y quiero entender en sus palabras o su lectura, ¿por qué tan cuate ahora Putin y preferir ante todo a Putin? Y usted decía se están aliando para ganarle a China, pero Putin y China, grandes cuates también. Pues. Hay una realidad geopolítica. Las potencias del mundo siempre se alían con sus enemigos para derrotar de antemano al probable otro enemigo. Es mejor el diablo que conoces que el diablo por conocer. Entonces, vemos en los últimos 100 años, Estados Unidos se alió con la Unión Soviética, su archienemigo ideológico, económico y político, para derrotar a Hitler, para derrotar a Alemania. En el proceso, ¿qué es lo que los Estados Unidos logró sin querer? Le dio acceso a los rusos a toda su tecnología militar. Porque por la carretera Transalaska y de Bering a Vladivostok, por barco, y por el Transiberiano al frente alemán. Ok, interesante. Millones y millones y millones de unidades de todas las armas. ¿Con cuántas se quedaban los rusos para desarmarlas y ver? Con todo, va. Entonces, la alianza Estados Unidos-Rusia para derrotar a Alemania. Pero entonces crearon el monstruo de Rusia. El de Rusia. Entonces, en la Segunda Guerra, pues después de la Segunda Guerra, Plan Marshall, la reconstrucción de Europa, que eran los enemigos de antes. Hay que reconstruir Alemania para que sea una potencia. ¿Por qué? Porque necesitamos aliados en contra de Rusia. Entonces se aliaron con Europa para Rusia. Pero ahora me alío con Rusia para contra China. Exactamente. Pero ¿usted cree que ¿Y Ucrania qué es? Ajá, una piedra en el zapato. Sí, o sea, ahora Ucrania fue un experimento. No, Ucrania es una piedra en el zapato hoy, ahorita. Mira, cuando se rompió la Unión Soviética, las ex repúblicas soviéticas grandes, Bielorrusia se quedó alineada 100% con Rusia. O sea, Bielorrusia no puede ser otra cosa más que Rusia. Ucrania, durante 25 años, estuvo aliada a Rusia, hasta que los gringos empezaron a meter el tema de la Revolución Naranja y el Euromaidán, que es lo que pasó en Guatemala, para separar Ucrania de Rusia. Pero Kazajstán, que es el segundo país más grande de la Tierra, sigue aliado con Rusia. Como que, y todos los países tanes, Uzbekistán, Kazajistán, hay otro. Tayikistán, todos se quedaron aliados con Rusia. O sea, la Unión Soviética, aunque no existe formalmente, sigue existiendo políticamente. Entonces, lo que hay que hacer es juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque los gringos, de nuevo, como despertaron al oso ruso, despertaron al panda chino, con haber movido su manufactura a China. Entonces China avanzó, agarró toda la tecnología y subió su clase pobre a clase media. Entonces China ahora es un gigante.
que lo hicieron los gringos. ¿Va a superar a Estados Unidos en algún momento? Ya lo superó. ¿Cree usted? Sí, ya lo superó. Excepto en el área de servicios. Pero cuando en macroeconomía la gente habla de servicios, creen que es servir McDonald's. No. Servicios es almacenamiento en la nube. Okay. Servicios es servicios financieros, todos los servicios, el SWIFT, todos los servicios bancarios. Todo lo que son ese tipo de servicios de software, creación de inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial que ya superó a un OpenAI en cuestión de datos, si sale Trump y dice, le vamos a invertir 500,000 millones abajo. Entonces, ya China está en el punto de rivalizar a Estados Unidos. Pero, ¿qué más está haciendo China? En los últimos 40 años, 30 años, ¿qué ha sucedido? China absorbió Hong Kong y lo convirtió en parte de su territorio. No hace mucho, unos meses, China ya unificó Macao. Okay. ¿Qué queda? Taiwán. Y ya andan por ahí los barcos y los aviones. Es que eso no se hace a la fuerza. Eso se hace políticamente y económicamente. Un día va a ser más cómodo y más productivo para el taiwanés absorberse dentro de China. Eso es absorción cultural. Okay. Pero, ¿qué están haciendo los chinos del otro lado? Allá atrás, en la espalda, que no se mira. ¿Qué están haciendo? Ya se quedaron con Mongolia y se quieren quedar con Siberia. Wow, es cierto. Entonces, los rusos ya también están viendo que los chinos no son tan amigos. Y ese triángulo... Y ahí sí cree que Putin le va a ayudar a Trump. Exactamente, porque Mongolia también lo quiere Putin. Y quiere entrar también Trump por Groenlandia. Bueno, el tema de Groenlandia es totalmente aparte, ¿verdad? Así que en el tema geopolítico, Trump lo que está haciendo es lo que hablábamos fuera de cámaras. La geopolítica cruda, real. Así es. Y eso es lo que no estamos acostumbrados a ver. A alguien tan crudo en sus ambiciones. ¿Para qué quiere el canal de Panamá Trump? A ver, explique. ¿Por qué cree la gente que va a querer un choricito de tierra? Para ser el que controle todo el ingreso del comercio. No. ¿Por qué cree? Para que los barcos militares norteamericanos tengan paso libre indefinidamente. Ok. O sea, que no es tema comercial, es tema militar. Es tema militar. Okay. Los portaaviones, todo lo que tenga. Porque ahora los barcos gringos tienen que hacer cola junto con los demás. Sí. Y es lo que no quieren. Aquí somos nosotros. Quítense que ahí vamos. Hay cola, quítense que ahí va. Esa es toda la guerra con Panamá. Con Panamá. ¿Cuál es la guerra con Groenlandia? Pues la idea de quedarse con Groenlandia. Groenlandia, lo que pasa es que cuando se hicieron los mapamundis, para que usted y yo lo pudiéramos entender, Groenlandia parece muy grande, muy arriba, pero en realidad está en la ruta polar aérea. Okay. El vuelo entre Nueva York y Moscú no va dando la vuelta por París, da sobre el Polo Norte. Okay. ¿Y el interés ahí? El interés es las bases militares de aviación y las radares. Eso es todo. Radares y bases militares. Si además existen minerales raros, eso es que bueno. Buenísimo. Doctor, siempre gracias por ilustrarnos con su análisis y con los mejores comentarios. Vamos a seguir viendo cómo pasa con los coyunturas para platicar de las coyunturas más adelante. Y mejor yo le hago una propuesta. A ver. Hablemos de filosofía un día. Me parece. De filosofía de las cosas. ¿Por qué las cosas deben ser así? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Por qué necesitamos la ley de aguas? ¿Por qué necesitamos una reforma educativa? ¿Por qué necesitamos, digamos, el Distrito Federal en la ciudad de Guatemala? Me parece. ¿Por qué el alcalde vive en Miami? Ajá. ¿Por qué el alcalde de la ciudad de Guatemala vive en Miami? Interesante. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Y por qué? Sí, hablemos de todo eso, me parece. El por qué no se han dado muchas cosas también, que tal vez ahorita podríamos empezar con el anillo metropolitano, con el tema de carreteras, o sea, con tantas ¿Cómo cosas. se deben de dar? Además, ¿Y por qué no se han hecho durante 100 años? La respuesta es muy simple, ¿por qué no se han hecho? No se ha querido. Álvaro Arzú Irigoyen. Álvaro Arzú llegó a romper el Estado para quedarse con todos los negocios.
Y desde entonces viene el modelo de Coviel. Yo siempre les pregunto en la reunión así, usted ya no tiene la edad para hacerlo, pero tal vez escuchó algún día alguien presumiendo que era caminero de orgullo. ¿Alguno? Hay ingenieros de la de piedra, ¿va? Muchos orgullosamente decían que eran camineros, haciendo caminos en la Dirección General de Caminos. ¿Cuántos conoce usted que digan, yo soy covialero? No, nadie. Nadie. Entonces, pues me parece, vamos a agendar sobre la filosofía de lo que debería. Doctor, muchas gracias. Esta es su casa siempre. A ustedes, muchas gracias siempre por sintonizarnos y recuérdense sintonizarnos siempre todos los martes en punto a las 7 de la noche. Hasta luego.